Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? El día de hoy les tenemos un tema muy interesante, el cual es: el neurótico no se comprende a sí mismo, con nuestro ponente, el licenciado Jesús Cabello. Adelante. Buenas noches a todos, bienvenidos a la conferencia de esta noche. Hoy vamos a trabajar un tema que se llama el neurótico no se comprende a sí mismo, ¿va? Pues vamos a ver cómo nos va con este tema. Bueno, vamos a partir por algo. El neurótico no se conoce a sí mismo, no se comprende a sí mismo, perdón, porque no se conoce. Toda la gente o todas las personas que somos neuróticos o fuimos neuróticos o seguimos siendo neuróticos, la parte principal por el cual no nos comprendemos o esa gente no se comprende es que no se conocen, no nos conocemos. ¿Pero por qué no nos conocemos? Porque a mí solamente, como neurótico, me importa mi imagen. Al neurótico solamente le importa su imagen. ¿En qué consiste la imagen? En cómo me miran los demás, en cómo lo que la gente piensa de mí, la opinión que tiene de mí, eso es lo que me importa, ¿sí? Bueno, la imagen se debe a que el neurótico siempre busca la aceptación. Eso es lo que le importa. Su imagen radica en buscar la aceptación de los demás, ¿ok? De otro. Este otro puede ser su pareja, puede ser su hijo, puede ser el jefe, puede ser su maestro, ¿sí? Eso es lo único que le interesa. Entonces, cuando nosotros buscamos la aceptación de los demás, pasa algo muy importante. Me olvido de conocerme. O el neurótico se olvida de conocerse, ¿sí? A sí mismo, ¿ok? Me olvido de conocerme o se olvida de conocerse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que si el neurótico le importa su imagen, radica en buscar la aceptación de los demás y se olvida de conocerse a sí mismo, entonces conocerse a sí mismo no me importa. Voy a hablar en primera persona. No me importa. Como repito, si que es lo único que me importa, la aceptación de los demás. Me importa cómo me vean, lo que piensen de mí, ¿ok? Eso es lo único que le interesa al neurótico. Entonces, eso lo lleva a ser algo muy importante. Entonces, a partir de que nosotros fuimos educados para buscar la aceptación de los demás, yo empiezo a esconder. ¿Sí? ¿Qué escondo? ¿Sí? Todo aquello que derrumba mi imagen, vamos, ¿sí? ¿Qué es lo que derrumba mi imagen? Pues que tengo debilidades, ¿sí? Escondo los errores, mis defectos, porque eso, pues, derrumba mi imagen, ¿ok? Bueno, por otro lado, esta imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, pues nosotros no nacimos con ella, ¿sí? Nosotros nacimos
con una totalidad. ¿Sí? Nacimos completos, totales, sujetos totales, pero esta totalidad la fuimos perdiendo, ¿sí? A través de los procesos de educación. Entonces, esta imagen, ¿sí?, es educada. A mí desde niño me enseñaron a cultivar mi imagen, porque en la medida que yo de niño hacía lo que me pedían mis padres, yo obtenía reconocimiento de ellos. En la medida que no obedecía, pues tenía rechazo. ¿Ok? Pero también esta imagen no solamente es a partir del reconocimiento o el rechazo que yo tuve de las imágenes primarias, también me educaron a base de verbalizaciones, a base de conceptos. Entonces, estos conceptos fueron formando una parte de lo que yo soy. Poco a poco fueron formando mi personalidad. En ocasiones me decían que yo era inteligente y yo me creí eso. En otras ocasiones me dijeron que era tonto y también me creí eso. En otras ocasiones me dijeron, oye, tú sí sirves. Pero en otras ocasiones me dijeron, no sirves. Y también eso lo adquirí. También de eso formé mi personalidad. Me dijeron, eres inteligente, de manera exagerada. O me dijeron, eres tonto, de manera exagerada. Y poco a poco yo fui integrando esas cosas que me decían. Entonces, la imagen es educada, y la imagen es una parte fragmentada. De mi personalidad, ¿sí? Soy un sujeto fragmentado, ¿sí? ¿Por qué soy un sujeto fragmentado? Porque a través de la educación se hizo una división de mi personalidad, de mí. ¿Qué quiere decir? Que solo adquirí unos aspectos o negué otros. Esta educación, fíjense lo que hace, me lleva a mostrar una parte solamente. ¿Sí? Y por otro lado, me lleva a esconder otra parte. ¿Cuál es la parte que voy a mostrar? Mi imagen. ¿Cuál es la parte que voy a esconder? La que daña mi imagen, la que golpea mi imagen. ¿Ok? Bueno, entonces fui educado para mostrar una parte y para esconder otra parte. Y a partir de esta educación, yo digo, yo soy esto. Y esa parte que escondo, digo, no soy esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Todo lo que me da imagen. Entonces digo, yo soy esto y no soy esto. Entonces a esa parte de mi personalidad yo le pongo o digo que es una máscara. Y esta parte que digo no soy es la sombra. ¿Por qué es la sombra? Porque es todo aquello
¿sí? Que yo escondo, todo aquello que golpea mi imagen, ¿sí? Entonces, fíjense, a partir de que yo digo, yo soy esto, esta es mi máscara, y con esta me voy a relacionar. Con esta máscara yo me identifico. ¿Ok? Y yo digo, voy a esconder otra parte de mi personalidad y digo, no soy esto, y esto lo niego. Esta parte que es la sombra, la niego. ¿Qué es lo que voy a negar? Pues mis debilidades, mis errores, mis defectos, mis fracasos, mis dolores, mi soledad, todo eso, toda esa parte que siento que fragmenta mi personalidad, la voy a negar. Entonces, a partir de esto, a partir de este momento, ¿sí? Nótenlo. Yo solamente me voy a identificar con una parte de mí. Soy una persona dividida, estoy fragmentado. La educación lo que hace es que me fragmenta, me aleja de esta totalidad. Poco a poco me va alejando, porque la educación o los procesos de educación son patrones de conducta. Mi personalidad la integré a base de repeticiones, poco a poco, hasta que quedó dividido, ¿sí? Pero hay otra parte muy importante. Cuando yo integro esta personalidad fragmentada, que tengo una imagen incompleta de lo que yo soy, entonces me vuelvo un sujeto reprimido. Estoy en represión. ¿Por qué estoy en represión? Porque solamente busco una parte y niego la otra. ¿Qué es lo que voy a reprimir? Todos los aspectos que no me gustan. Pero ¿por qué no me gustan? Fíjense, esto es muy importante. Finalmente, son parte de mi personalidad. Finalmente, son parte de lo que soy. Por decir, cuando yo voy a iniciar una práctica diferente, cuando voy a experimentar un proceso nuevo, por decir que termino de estudiar el nivel medio superior y entro a estudiar a la universidad, es un proceso diferente, es algo nuevo, ¿sí? Y entonces, en el hecho de aprender algo nuevo, yo voy a tener prácticas, voy a tener experiencias, y muchas de estas prácticas, aunque a veces yo ponga mucho empeño, a veces me van a salir, o a veces no. ¿Qué quiere decir? Que probablemente tenga aciertos, pero también probablemente tenga errores, porque son parte de un aprendizaje. Para llegar al conocimiento yo tengo que pasar por las dos partes. Pero ¿qué pasa cuando llega el error? Lo niego. Si lo niego, pues no lo veo. Y si no lo veo, no lo acepto. ¿Ok? Entonces, me vuelvo un sujeto reprimido. Un sujeto reprimido, vamos, con el tiempo se vuelve un sujeto enfermo. Se vuelve una persona enferma. ¿Por qué? ¿Van a apuntarlo? Sí. Dice Mendoza Celticín.
Seltzing. Nosotros tenemos esa imagen debido a todo lo aprendido y educado. Patti Vallejo dice, prof, una pregunta, ¿todos son neuróticos? ¿Tiene depresión? ¿Todos los neuróticos tienen depresión? Bueno, la depresión, por un lado, hay varios conceptos de depresión. Digamos que hay varios autores o gente que ha experimentado estos síntomas. Para algunos la depresión es un desinterés o es una falta de motivación. Pero ¿por qué ocurre esta falta de desinterés o esta desmotivación? Porque muchos aspectos de la realidad ya son visibles, ya son conscientes. Estos aspectos de la realidad empiezan a pegar en la personalidad. Y la realidad, cuando se muestra como tal, y durante mucho tiempo de mi vida yo estuve negando un aspecto y buscando otra, cuando se alcanza a integrar las dos partes, por lo general genera depresión, porque la depresión es un principio de realidad. O sea, la depresión ocurre cuando se muestra la realidad tal como es, cuando esta parte ya deja de funcionar. Pero por otro lado, para algunos autores la depresión se debe a que nosotros como personas no alcanzamos las expectativas a nivel cotidiano. O sea, ¿cuáles son las expectativas a nivel cotidiano? Pues que tengas una familia y luego que sea una familia feliz, que tengas una pareja y luego que la pareja te comprende, te entienda, o que tengas hijos productivos, o que tengas un trabajo que te dé lo suficiente, o que tú como persona alcances las expectativas de vida, que tengas lo cotidiano. Por decir, hay muchos adolescentes que tienen depresión, un tipo de depresión pues leve hasta más madura, pero muchas veces esta desmotivación, que es un estado de profunda tristeza, en donde no hay motivación para hacer lo cotidiano, como ir al cine, como asearte, como relacionarte con las personas, no ocurre porque muchas veces el adolescente no alcanza a cubrir las expectativas de vida. Las expectativas de vida a veces son ideales. O sea, es un ideal porque es una meta que se espera alcanzar. Pero ¿por qué genera depresión? Porque aunque son metas cotidianas, el adolescente o el joven no tiene las herramientas o no generó las herramientas para conseguir eso de manera cotidiana. Entonces digamos que el mundo le queda grande, él se hace chiquito, se siente fracasado, se siente que no sirve, se siente devaluado y eso le genera depresión. Pero es porque las expectativas cotidianas que se esperan alcanzar no se logran. Sí, entonces el adolescente tiene que escuchar a la gente adulta que le dice no sirves, eres inconstante, eres irresponsable, ¿ok? Y eso le afecta. Pero hay otra depresión, hay otro tipo de depresión. Los artistas, como los poetas, como los escritores, como los escultores, ellos tienen depresión y ya no se les va. Entonces, alguna manera de sobrellevar la depresión es que ellos se vuelven creativos. Entonces, la depresión es una parte que cuando yo la acepto en mi vida, se vuelve creativa, como una manera de sublimar
el efecto de la realidad. Entonces la gente se vuelve creativa. Pero hay alguien más, hay otros autores que dicen que la depresión no es más que una justificación de gente irresponsable, floja, ¿sí?, que dice que tiene depresión para no enfrentar lo que le corresponde, para no enfrentar sus errores, para no ir más allá de su pereza mental. Bueno, esas son algunas definiciones. Ahí a ustedes a ver con cuál se quedan, ¿no? Pero la depresión como tal, de manera biológica, es un estado natural. Es un estado natural que tenemos las personas. Entonces la depresión es natural. Y si nosotros nos queremos quitar la depresión, pues no va a ser posible. La podemos evadir, podemos buscar compensadores. Pero si la depresión es natural, quiere decir que es mía, que es parte de mí. Entonces no se quita, se tiene que aceptar. Por ahí hay un autor que se llama Antonio de Melo, y en un libro que se llama Autoliberación Interior, él narra un pasaje donde está un maestro oriental, un maestro zen creo, y está platicando con sus aprendices y les comenta: yo antes tenía depresión. Y uno de sus aprendices le pregunta: ¿y ahora, maestro? Dice: ahora sigo teniendo depresión, solo que ahora la acepto. ¿Ok? Entonces regresamos. Una persona enferma es un sujeto reprimido, pero es una persona enferma emocional. El neurótico es una persona enferma emocional, ¿sí? Porque reprime emociones naturales, como la depresión es una enfermedad, es una emoción natural. El miedo es una emoción natural. La soledad es una sensación natural. El dolor es natural. Cuando nosotros reprimimos esas emociones naturales, nos convertimos en sujetos enfermos emocionales. ¿Por qué? Porque estamos reprimiendo una emoción. Y recordemos que la emoción es energía. Entonces, cuando nosotros reprimimos la energía, esa energía se vuelca contra nosotros mismos. Pero aparte, cuando estamos en depresión, somos enfermos emocionales. Pero empezamos a presentar una serie de síntomas a nivel físico. ¿Sí? Entonces, el neurótico, cuando vive, como es un sujeto que está en depresión, es una persona enferma emocional y desarrolla síntomas físicos. Entonces, se vuelve un sujeto patológico. O sea, un sujeto patológico es un neurótico. Y es una persona rígida. De hecho, muchas de las enfermedades de los neuróticos son patológicas porque le afectan, pero no hay una evidencia física que diga qué es lo que está provocando esos síntomas, pero existen. El neurótico es un sujeto rígido, somatiza. Cuando una emoción la reprime, se deforma. Y como esta emoción no encuentra salida, entonces se vuelca hacia adentro. ¿Ok? Bueno, pero entonces regresamos. Nosotros fuimos educados así. Por eso es que el sujeto no se comprende a sí mismo.
porque solamente le importa su imagen. No le interesa conocerse. Se le olvidó conocerse. Lo único que le importa es la aceptación de los demás. Y esto lo lleva a esconder una parte de sí mismo. ¿Ok? Bueno, pero fíjense lo que pasa aquí. A partir de que yo digo, yo muestro una parte y digo, yo soy esto, soy una máscara. Entonces, esta máscara se vuelve, bueno, es lo que yo busco. Y a partir, con esa máscara, yo me relaciono. ¿Sí? Esta máscara con la que yo me identifico hace que yo solo vea una parte de mí. Y con eso me relaciono. Por decir, si yo digo, yo soy una buena persona. Una buena persona, ¿cómo es? Es una persona que siempre anda pues ayudando a los demás, siempre se anda ofreciendo. En el hecho a veces de ayudar a los demás o de ofrecerse a los demás, cuando busca ser bueno, ¿sí? No ayuda a los demás por una actitud de servicio. O sea, ayuda a los demás por imagen. Porque él, a cambio de hacer un favor, espera algo. ¿Qué es lo que espera? El elogio. ¿Qué espera? El reconocimiento. Por eso ayuda a los demás. Entonces, a partir de esto, él crea una máscara. Y se identifica con esa máscara. Vamos a poner un ejemplo. Como yo soy buena onda, ¿sí? Y hago ayudando a los demás, vamos a poner un ejemplo. Yo le presto dinero a una persona, ¿sí? Pero porque esa es mi imagen. Entonces, esta gente ya conoce mi máscara y no se va a relacionar conmigo, se va a relacionar con mi máscara y me va a decir, oye, ¿me puedes prestar dinero? Y en ese momento yo no voy a ver si lo tengo o no lo tengo. Lo único que voy a hacer es que voy a actuar con mi máscara. ¿Ok? Y entonces yo le presto dinero. Pero después, al tiempo no me paga. Y se vuelve a acercar conmigo y me vuelve a pedir más dinero prestado. Y yo, como solamente busco su aceptación y reconocimiento, no soy capaz de parar esa situación. Y probablemente yo alcance a identificar que eso me está haciendo daño. Que le estoy prestando un dinero, pues que es mío. O que ese dinero yo lo voy a ocupar para situaciones personales. O tal vez para dárselo a mi familia. Pero como este sujeto se está dirigiendo hacia mí, no se está dirigiendo hacia mí, se está dirigiendo a mi máscara. Y entonces me va a decir, yo le puedo decir, es que de momento no tengo, tal vez en otra ocasión te lo preste, o primero págame lo que te presté y una vez que me pagues te presto más, y si quieres te presto el doble, pero primero págame lo que me debes. Pero como ese sujeto se dirige a mi máscara, me va a decir, tú eres bueno, eres mi último recurso, mira, yo sé que te debo, pero cuento contigo, eres mi último recurso, si no me prestas me va a ir mal. O me empiezan a manipular. Entonces, esta máscara con la que yo me identifico también se vuelve contra mí. ¿Por qué se vuelve contra mí? Porque como mi imagen, la gente utiliza mi imagen para manipularme,
Y un ejemplo, puede decirme, préstame 1,000 pesos. Le digo, no, es que ya me debes 1,000. Dice, te los voy a pagar. Tú eres mi último recurso. Aparte, eres lo único con lo que cuento. Mi familia depende de ti. Y se dirige a mi máscara. No se está dirigiendo a mí, que soy un sujeto real, a mi máscara. Entonces, ¿qué creen que hace mi máscara? Mi máscara me obliga a prestarle más dinero. Inclusive, puede ser que eso que me está pidiendo es lo único que tenga. Y mi máscara hace que yo me quede sin esos 1,000 pesos y se los di a él. ¿Y luego qué creen que va a pasar? Voy a tener que conseguir 1,000 pesos prestados para ocuparlos en lo que tienen que ocupar. Entonces, esta máscara se vuelve una losa. A través de esa máscara que es mi imagen, a través de la imagen, yo soy un sujeto fácil de manipular. Y entonces, todos aquellos que conservamos una imagen somos fáciles de manipular. Porque entonces la máscara me obliga a hacer cosas que yo no quiero. O puede ser que ni siquiera lo note. Pero si hay cierto grado de conciencia, vamos, yo no puedo parar eso. Entonces, la imagen provoca que yo sea una persona que no tenga carácter, que sea fácil de manipular, que no puedo decir no, no puedo decir no porque me pesa, claro, me pesa decir no, porque se están dirigiendo a mi imagen. Entonces, con esta parte, ¿sí?, que busco y me da reconocimiento, es con la que me identifico. Pero también con esta es con la que yo me relaciono. Con esa parte que me identifico y solo veo, me relaciono. Esta parte es la parte consciente. Esto es lo consciente. Conscientemente yo me relaciono con esto. Pero está la otra parte. Está la parte que escondo. La otra parte que ya no veo. Como no la veo, digo, yo no soy esto. Y se vuelve mi sombra. Se vuelve sombra porque es una parte oscura de mí que yo niego. ¿Qué es lo que voy a negar aquí? Mis enojos. Por ejemplo, si soy una persona que busca ser buena, pues me voy a enojar. Y todo lo que reprimo crece. Entonces mi enojo va a pasar a un estado de ira tremenda. Pero lo voy a reprimir. Y entre más lo reprima, más me enfermo de manera emocional. Si era un enojo, regreso con esa persona, digo, ¿sabes qué? No te puedo prestar dinero. Y primero págame y después te presto más. Oye, que solamente contaba contigo y tengo la otra, piensa lo que quieras, pero primero págame. Pero como no soy capaz de mostrar mis sentimientos, mis estados de enojo, el enojo se convierte en una deformación y se vuelve en estados de ira y luego de furia. Pero como me lo trago, entonces esa furia, esa ira que no descargo hacia esa persona que me la está provocando, me la trago y me enfermo de manera emocional. Esa energía se vuelca hacia adentro de manera visceral, me empieza a dañar mis órganos, mi hígado, mi estómago, y en la medida que yo vivo situaciones repetitivas, es en la medida que yo me voy enfermando. Pero a mí no me interesa esto, o sea, no me interesa enfermarme, ese es el problema. Solamente me interesa conservar mi imagen. Entonces yo digo, yo no soy esto, y lo niego. ¿Sí? Entonces cuando lo niego, esto se vuelve inconsciente.
La parte que no veo de mí es inconsciente y la parte que yo veo es el consciente. Entonces yo conscientemente me relaciono así, con mi máscara. Por decir, vamos a tomar otro ejemplo, en una relación de pareja. A veces nosotros tenemos idea de lo que es una relación de pareja. Y en un inicio, cuando iniciamos, bueno, valga la redundancia, en el proceso de enamoramiento, cuando yo quiero conocer a alguien que me interesa, no sé, a una muchacha o alguien ve a un hombre, pues le interesa y se quiere relacionar. Obviamente que no se va a mostrar como es, porque lo que le interesa es hablarle, agradarle. Entonces va a mostrar una imagen parcial de lo que es, porque así funciona. Pero llega el momento, vamos, que después de ese estado de enamoramiento, ese estado superficial con la que nosotros nos relacionamos con la gente, pues tiene que haber un cambio. La gente te conoce. O sea, cuando no es una relación de pareja al inicio, la gente puede hasta mostrar cosas o notar cosas, pero no te las dice. No te las dice no porque no las vea, sino porque también a ella le interesa su imagen y lo que tú pienses de ella. Y tú ves los defectos del otro, pero no lo dice, pues si no logras lo que quieres. Entonces, cubrimos una parte, es como un acuerdo, vamos. Pero llega el momento en que la otra parte, por mucho que quiera mostrar la imagen, la otra se empieza a mostrar. La otra parte se empieza a mostrar. Y entonces, ya cuando el otro ya no puede sostener su imagen, saca la otra parte. Pero no es consciente de ella. Ese es el problema. No soy consciente de esta parte. Entonces yo me relaciono de manera consciente con la gente, pero también me relaciono de manera inconsciente. O sea, con esta y con la otra. Pero ¿qué creen? Yo solamente veo una parte. O sea, yo digo, bueno, si yo estoy atento con mi esposa, soy un padre, si tengo ego, soy un padre responsable, no la agrego, ¿no? Esa es la parte consciente con la que yo me relaciono. Pero hay otra parte de mí que no la veo. Entonces, la agresión tiene muchas formas de mostrarse. Por decir, hay quien es agresivo activo y hay quien es agresivo pasivo. Y tal vez de manera consciente digo, yo no soy agresivo, pero de manera inconsciente sí lo soy. Y yo digo, yo no entiendo qué pasa conmigo. O sea, si yo creo que yo me relaciono bien con mi pareja y ella es agresiva conmigo, entonces yo voy y le reclamo, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué eres así conmigo? No entiendo qué es lo que pasa. ¿Por qué te portas así conmigo? Si yo soy buena onda. Esa es la parte que creo. Pero lo que no estoy tomando en cuenta es que me estoy regresando también con la otra. Porque la parte inconsciente es algo que funciona y que está ahí, pero yo no la veo. Es inconsciente porque ocurre, pero yo no lo veo. Conscientemente estoy relacionándome, pero también de manera inconsciente. ¿Y qué podemos resumir? Que ese estado de fragmentación, ese estado de visión de que yo estoy dividido, fragmenta mi personalidad. Y hay aspectos de mi personalidad que escapan a mi conciencia. Y yo me relaciono con una parte. Pero si yo soy una persona
que se cree, digamos, buena onda, por decirlo así, ¿por qué la gente me agrede? Entonces, ¿yo entro en qué? En contradicción. O sea, no entiendo qué es lo que pasa. O sea, yo digo, bueno, yo tengo problemas con mis hijos. No entiendo por qué tengo problemas con ellos. Tengo problemas con mi jefe. No entiendo por qué tengo problemas si yo hago todo lo que me piden. Lo que pasa es que yo solamente estoy viendo una parte. La otra parte no la estoy viendo, pero actúa, pero funciona. Por eso es que yo entro en estado de contradicción. ¿Ok? Las dos funcionan. Aunque yo estoy dividido, las dos funcionan. ¿Y qué pasa? Pues me vuelvo un sujeto. O sea, si soy neurótico, o sea, si soy un sujeto que vive en represión y soy neurótico, yo no puedo esperar otra cosa de la realidad. Pero no la veo. ¿Ok? Aquí, ¿quieren hacerme alguna pregunta hasta aquí? Lupita Rivas dice, excelente tema. Ok. Bueno, hay otra parte. El neurótico, cuando busca la aceptación de los demás, y le importa cómo lo vean y lo que piensen de mí, vive en la apariencia. Entonces, no se muestra como es. Fíjense. ¿Por qué creen que no se muestra como es y vive en la apariencia? Vive temeroso. El neurótico es un sujeto temeroso, porque vive en la apariencia. Es un sujeto que vive en estado de angustia. Vive con mucha ansiedad. Es tremendamente celoso. Es como vive temeroso, en estado de angustia, ansiedad y celoso, entonces es sujeto controlador. ¿Por qué? Porque solamente vive de la apariencia. Y lo único que le importa es su imagen. Entonces, siempre vive en angustia. Chéquelo. El neurótico es ansioso, es rígido, es robótico, tiene muchas somatizaciones. Entonces, así, toda la gente que buscamos la aceptación de los demás, y solo me importa cómo me vean, lo que piensen de mí, vivimos de la apariencia. Pero entonces no mostramos cómo es. Vivimos temeroso. Así como que en cualquier momento me van a descubrir. Como que en cualquier momento me va a salir mi verdadero yo, ¿no? Entonces vivo angustiado, temeroso. Vivo ocultando cosas. El neurótico guarda muchas cosas, se reprime muchas cosas. Por eso es neurótico. Porque no se muestra como es, porque no dice lo que piensa. Porque también, como solamente me importa eso, no digo lo que piensa. No digo lo que pienso, vamos. ¿Ok? Pero entonces, hay otra parte.
el neurótico vive así, temeroso. Pero también, como solamente vivo así, o sea, el neurótico no soporta la realidad. Entonces se la pasa evadiendo la realidad. En las adicciones, ahora que nos dedicamos a las adicciones, la base de la adicción, del alcoholismo, de la droga, es la neurosis. ¿Por qué? Porque como vivimos en la apariencia y vivimos temerosos de la realidad, entonces la evadimos, no la soportamos. ¿Cómo evadimos la realidad? A través de compensadores. Y en la medida que no queremos enfrentar la realidad, es en la medida que los compensadores aumentan. ¿Ok? Bueno. Entonces el alcohólico, en el hecho de querer hacer el bien con los demás, no es altruista. El neurótico no es altruista. O sea, no ayuda de una manera real. ¿Sí? Ayuda porque en el fondo solamente busca el reconocimiento y busca la aceptación de los demás. Pero tampoco se soporta la realidad. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que no soporta la realidad, cuando se presenta, se ofende con la realidad. ¿Por qué se ofende con la realidad? Porque la realidad se torna agresiva. ¿Pero por qué se torna agresiva? Porque solamente está viendo una parte y cuando aparece la otra, no la espera y es agresiva. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Lupita Rivas dice, ¿podría decir también que mi máscara es lo que busco en otro? ¿Puede ser mi carencia, maestro, o no? Sí, lo que pasa, que a mí, fíjate, al neurótico solamente le importa su imagen. O sea, le importa lo que piense y cómo lo vea la gente. Entonces, al neurótico no le interesa resolver. ¿Y qué es lo que vamos a resolver? Nuestros errores, nuestras debilidades, mi falta de carácter, que no se ponen las cosas en su lugar, que hay situaciones que ya no quiero vivir y las sigo viviendo. Pero eso significa que yo tengo que resolverlo. Pero entonces, ¿por qué no se resuelve? ¿Por qué esa no es la prioridad? ¿Qué significaría resolver algo? Significaría que eso que me afecta, eso que me está dañando, ya no ocurra. Pero también significa que yo tengo que hacer renuncias. Y la verdad es que el neurótico no quiere hacer renuncias. ¿Por qué? Porque solamente busca el control. Por eso es que sigue viviendo situaciones que ya no deben vivir. Por
Por eso no le puede decir a la gente, ya no quiero vivir eso. Porque eso significa perder el control. Y como al neurótico lo único que le interesa es su imagen, si esa gente se va, si esa gente lo abandona, si esa gente pues tiene que, vamos, hacer otras cosas, esta gente pues ya no estaría con él. Y el neurótico no soporta eso. Bueno, ¿qué es un estado de carencia? La carencia, vamos, de manera natural todos nacimos con carencias. Pues hay quien carece de una casa, hay quien carece de un padre, hay quien carece de un trabajo. Pero eso se tiene que resolver o se tiene que aceptar. Pero al neurótico no le interesa resolver sus carencias. Al contrario, lo que hace es las tapa. Por decir, si en una relación de pareja, vamos, en donde solamente se la pasa controlando al otro, ¿sí? El otro le dice, es que tengo cosas que hacer, tengo proyectos, tengo que hacer cosas para mí, o le dice, es que tengo un negocio con otra persona, o tengo tratos con otra persona. El neurótico no lo soporta, porque es celoso, porque pierde el control. El neurótico se apropia de la vida de los demás. ¿Pero por qué se apropia de la vida de los demás? Porque no sabe estar consigo mismo. No sabe estar consigo mismo. Por eso es que no le interesa resolver. Alguien un día tiene que resolver su estado de carencia, y eso implica pues que se dedica a hacer sus cosas de manera personal. Significa pues que tiene que darse su espacio. Pero también, ¿qué significa a veces resolver un problema? Ir más allá de lo establecido. ¿Por qué? Aquí el neurótico, fíjense, no se comprende a sí mismo porque está fragmentado. Pero el neurótico, con esta fragmentación, así con lo que está viviendo, la realidad impacta. Entonces hay momentos en que el neurótico sí va a querer resolver, pero ¿qué creen? No puede. No puede porque está dividido. ¿Qué es lo que necesitaría hacer el neurótico para empezar a resolver? Empezar a integrarse. ¿Por qué? Porque como al neurótico solamente le importa lo que vean y no le interesa resolver, entonces el neurótico vive en el sufrimiento. ¿Por qué vive en el sufrimiento? Porque el neurótico tiene toda la justificación para quejarse de los demás. El neurótico, como solamente busca la aceptación de los demás y el reconocimiento, entonces como eso no ocurre, o sea, no ocurre porque la gente puede estar contigo, pero también no puede estar. La gente te puede decir te quiero, pero también te puede decir ya no te quiero. La gente pues es así, ¿no? Pero como al neurótico, como al alcohólico, lo único que le importa es el control y reconocimiento de los demás, y como esto no ocurre, empieza a sufrir. Entonces, como el neurótico no se comprende a sí mismo y no se entiende a sí mismo porque no se conoce, solamente le queda una alternativa.
El alcohólico o el neurótico anda buscando comprensión en los demás. Anda buscando que los demás lo entiendan, que los demás lo comprendan, ¿sí? Pero eso le genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque la gente pues no te va a comprender. O sea, la gente sí te va a decir en cierto momento, pues sí te quiero, sí te comprendo, ¿no? Pero no siempre. Hasta uno mismo le dice a la gente, sí te quiero y te comprendo, pero no siempre se lo decimos. No siempre se lo decimos o acabamos diciéndoselo, ¿no? Pero sabiendo que eso no es posible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mentimos. Si a ti te gusta, vamos, que te engañen, eres neurótico. Si te gusta escuchar que la gente va a estar contigo siempre, o que la gente te va a comprender siempre, eso es neurótico. Porque entonces estás dispuesto a escuchar mentiras. Al neurótico le gusta que le mientan. Pati Vallejo dice, prof, ¿el neurótico entonces es el que busca la lástima de la gente? Lo que pasa es que cuando llega la realidad, sí. ¿Y la neurosis tiene alguna edad en la que se desarrolla? Los síntomas, bueno, con esta pregunta primero. Están los síntomas. La neurosis se refleja en síntomas. En la medida que nosotros vivimos en depresión, son los síntomas. Y podemos encontrar a gente muy joven, mujeres o hombres muy jóvenes, con estos síntomas. El ejemplo más claro es el adicto. De hecho, Oli García menciona, ¿y por qué el alcohólico reacciona con agresividad? Porque el alcohólico es un sujeto temeroso, angustiado, lleno de ansiedad, celoso, controlador y se la pasa ocultando. ¿Pero por qué reacciona con agresividad? Porque niega cosas de sí mismas y niega cosas de los demás. El neurótico es una persona que no es capaz de decir lo que siente. El neurótico no es una persona que no es capaz de decir lo que piensa. Se reprime. Y en el hecho de controlar las cosas, de ocultar una emoción como el enojo, lo único que hace es que la acrecenta. Regresamos, vamos a poner un ejemplo. Yo puedo tener problemas con mi pareja, pero imagínate, a mí solamente me interesa lo que piense mi pareja de mí. Si yo me atrevo a externar una opinión que a ella no le parece, tal vez no me lo diga verbalmente, pero me torce la boca, entra en estado de silencio, es indiferente, no me habla. Entonces me afecta. Entonces ya no le digo lo que pienso, ya no se lo digo. ¿Por qué? Porque me importa mucho lo que piense de mí. Entonces me lo trago. Me lleno de enojo, pero me lo trago. ¿Por qué me lo trago? Porque vivo temeroso, angustiado y lleno de ansiedad. Porque no soporto la realidad. ¿Qué es lo que no soporto? Que si a esa mujer o a ese hombre yo le digo lo que pienso, pues me puede abandonar. O se puede molestar tanto que se vaya. Y eso yo no lo quiero, porque me importa su reconocimiento. Pero estoy enojado. Y me enojo una vez, y me enojo otra vez, y me enojo otra vez. Entonces ese enojo se vuelve un estado de ira tremendo. Tremendo. Pero va a salir de manera deformada. ¿Pero qué crees? No sale con ella.
Entonces, si yo estoy enojado con mi esposa, porque no le puedo marcar lo que siento, o con mi pareja, pasa mi hijo. Imagínate un niño de 4 o 5 años. Y tomando un ejemplo, se me sube al auto y trae tierra en los zapatos y me ensucia el asiento. ¿Qué es lo que hago? En ese momento todo mi estado de ira y de enojo sale ahí. ¿Y qué hago? Soy reactivo. Una persona enferma emocional es reactiva. O sea, está nulificada. Es reactiva. Entonces, ¿qué hago conmigo? Toda mi ira la descargo con él. Y le pego. ¿Pero qué creen? Como el sujeto que está en el pleno es un enfermo emocional, cuando se siente nulificado, se siente impotente. Y cuando se siente impotente, porque es reaccionario, entonces le llega la culpa. De hecho, la principal característica del neurótico es que es culpígeno. Entonces, imagínate, le pego a mi hijo. Le pego a mi hijo porque la descarga emocional salió de manera deformada, pero salió con mucha intensidad. Me descargué con alguien que no me había hecho nada. Por decirlo así, tomando este ejemplo. ¿Cómo crees que se siente el alcohólico? ¿O el neurótico? Culpable. ¿Y qué crees que pasa cuando siente culpa? Cuando siente culpa, pues no la soporta. Todo es preferible a la culpa. Entonces el neurótico se castiga. Como una pseudo solución. Sí. Alma Cervantes comenta, ¿el alcohólico se enoja como mecanismo de defensa? Sí, claro, porque si yo busco esta parte, esta está aquí. Por decir, vamos a poner un ejemplo. Dentro de la sombra yo niego el error. Pero entonces yo lo expulso. Fíjate cómo funciona. Como el error lo niego, entonces lo expulso. Entonces, ¿qué hago con el error? Lo proyecto, lo expulso y lo proyecto, lo saco. Un mecanismo de defensa es la proyección. Digo, este error no es mío. O este aspecto de mi personalidad es mío y lo proyecto. ¿Sí? Entonces, cuando alguien me dice algo, cuando alguien me hace una crítica de mi personalidad, porque te dice, oye, eres un sujeto contradictorio. Y la gente te lo dice. Eres contradictorio. O sea, dices lo que no cumples. ¿Para qué prometes si no lo vas a hacer? ¿O para qué lo dices si te vas a quejar? Entonces uno proyecta eso. Uno tiene mecanismos de defensas. Y entonces niego el error y lo proyecto. Entonces, ¿qué hago? O niego el error y digo, no es mío, o lo proyecto. Y entonces ando viendo los errores de los demás. Pero son proyecciones mías que no resuelvo. ¿Pero por qué no resuelvo? ¿Por qué? Ya lo estoy expulsando de mi conciencia. ¿Ok? Bueno, si ahorita sí te contesta esa respuesta. Entonces hay también pensamientos que yo tengo.
O sea, hay pensamientos que yo siento, o sea, hay pensamientos que yo ejecuto y los expulso. Oli García dice, las personas que se relacionan o conviven con neuróticos pueden proyectar lo mismo que ellos. De hecho, el neurótico solamente puede vivir con otro neurótico. Si es cierto, alguien preguntó hace rato, somos una sociedad neurótica. De hecho, la pareja que yo encuentro está hecha a la medida de mi neurosis. La pareja que vive conmigo es mi cómplice y es la medida de mi neurosis. Y también, yo para el otro pues soy lo mismo. Estoy hecho a la medida de su neurosis. Solamente un neurótico puede vivir con otro neurótico. ¿Por qué? Porque no les interesa resolver. Les interesa más vivir en el sufrimiento que resolver. Porque ¿qué significa resolver? Que yo me haga responsable. ¿De qué me voy a hacer responsable? De toda la parte que estoy negando. ¿De qué voy a ser responsable? De mis debilidades, de mis errores, de mis defectos. ¿De qué tengo que hacerme responsable? De mis síntomas, que soy un enfermo emocional. Entonces el neurótico lo primero que tiene que hacer es aceptar que es un sujeto enfermo, que es un sujeto patológico, que es un sujeto contradictorio, que es una persona rígida. Es lo primero que tiene que aceptar. De hecho, el neurótico sí lo reconoce, pero lo expulsa. Llega un momento que sí lo reconoce, pero puede decir, bueno, sí lo reconozco, pero pues me vale, ¿no? Así soy y qué, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, el neurótico no se comprende a sí mismo porque no se conoce. ¿Pero por qué no se comprende a sí mismo? O sea, ¿por qué no se conoce? Si no se conoce, entonces no se acepta. Entonces, el neurótico, mientras no se acepte a sí mismo, no se va a comprender a sí mismo. ¿Qué va a andar buscando? La comprensión afuera. ¿Por qué? Porque es un sujeto dividido. Para que el sujeto se comprenda, primero tiene que aceptar las dos partes. Tiene que dejar de negar esta para entregar una personalidad total. Mientras el neurótico, o mientras yo no me integre estas dos partes, entonces voy a ser un sujeto incomprendido. Y como solamente me importa mi imagen y me importa lo que piensen de mí, voy a buscar que los demás me comprendan. Pero si yo busco que los demás me comprendan, solamente va a ser sufrimiento. Porque yo quiero que me comprenda a mí alguien que tampoco se comprende a sí mismo. Y yo quiero comprender a alguien cuando yo mismo no me comprendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a cerrar. Ok. Bueno, si ya no hay preguntas, pues sería todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan tomado esta conferencia. Muchas gracias, profe. Fue un buen tema. Hubo muchas preguntas. Espero a todas se les haya dado respuesta. Y nos estaremos viendo dentro de 8 días, a la misma hora, que es a las 8, con otro tema distinto y esperemos sea de su agrado. Buenas noches. Buenas noches a todos.